Hace algunos programas atrás hablamos sobre la particular historia que tiene la Reserva Ecológica Costanera Sur. Una reserva ecológica que nació a partir de una decisión de la última dictadura cívico-militar de arrojar una serie de escombros que eran producto de la demolición de algunos edificios para la construcción de algunas autopistas. Esos escombros fueron traídos acá, a la orilla del Río de la Plata, con la intención de ganarle terreno al río. Una obsesión que atravesó y sigue atravesando la historia argentina con dirigentes políticos que todavía piensan, que el río está de más o es solo para unos pocos. Ahora vamos a repasar todo esto y hablar principalmente de la historia del Río de la Plata. Su contaminación, los emprendimientos, lo cultural. Hoy es un río que dejó de estar involucrado en nuestra vida cotidiana. Casi que ni sabemos que está, como si le diéramos la espalda. Al principio te hablaba de esa obsesión que siempre tuvo la Argentina de expandir tierras y robarle lugar al río. Lo que nos lleva al otro gran uso histórico que se le dio al río, que servía de vertedero de escombros, para decirlo en criollo. Cada vez que a la ciudad de Buenos Aires le sobraban piedras, ladrillos, pedazos de paredes, se los trajo al río, con la intención, insisto, de ganarle terreno. Y es tan así que si hacemos una radiografía de la costa de la ciudad de Buenos Aires, vamos a encontrar diferentes escombros de diferentes situaciones y épocas. El primer intento formal de expansión de tierras del siglo XX lo hizo nada más ni nada menos que Boca Juniors. El 25 de mayo de 1975 era la fecha asignada para que en este lugar que tenemos aquí se inaugure el nuevo estadio de Boca con una capacidad de 140.000 personas que iba a ser inaugurado con un partido de la selección argentina. Dicho esto, no por mí, sino por Alberto J. Armando, el entonces presidente de Boca y nombre actual, oficial, de una bombonera que nunca se mudó. Este proyecto disparatado, faraónico, utópico, comprendía la construcción de algunas islas flotantes y sobre todo el relleno de tierra justamente para construir un estadio y una ciudad deportiva. Como buen proyecto argentino, quedó en la nada. Distintas versiones, falta de pago, cuestiones políticas y la más lógica, creo yo, que la isla artificial número 7 no iba a soportar el peso del estadio. El resultado, una ciudad deportiva con ínfulas de seducir al mundo abandonada. Y cierro esto con un datito de la época. Se vendían rifas a personas para que contribuyeran justamente para la construcción del nuevo estadio. Se les vendía que iban a ser socios vitalicios, que iban a ser dueños simbólicos de un estadio que nunca fue ni se le puso el arco. Y así, de sur a norte, encontramos de todo. Los escombros de la construcción de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por parte de los militares, lugar donde hoy se encuentra la Villa Rodrigo Bueno, detrás de mí, y metros más adelante, la Reserva Ecológica, crecida a partir de esos escombros. Más al norte, frente a Aeroparque, se encuentran los restos de la demolición del edificio Elefante Blanco. En el Parque de la Memoria se encuentran los restos del edificio del atentado a la AMIA y más al norte aún los restos del atentado a la Embajada de Israel. Lo que nos dice varias cosas. Sumado a la contaminación está el siempre hábito de alejar el río cada vez más. De hecho, ni lo estamos viendo, como para graficar la situación. Y no es que con la expansión de la tierra se expande también la costanera, porque casi que ni tenemos costanera, o mejor dicho, lo que no tenemos es acceso al río. Son muy pocos los lugares donde se puede llegar fácilmente al río, ni siquiera para bañarse, para estar. Y eso también nos aleja, al punto de que culturalmente hablando, nada tenemos que ver con el río cotidianamente. Y tanto es así que si vas caminando por la calle y le preguntás a alguien rápido si Buenos Aires tiene ríos, si Buenos Aires es una ciudad costera, sin pensar capaz que te dice que no. Buenos Aires supo, en algún momento de su historia, utilizar al río como lo que es.
Es una frase que ya utilicé, pero que me da un perfecto pie para recordarles o contarles a aquellos que no lo han vivido, como yo, que Buenos Aires concebía al Río de la Plata hasta como actividad lúdica. Mis abuelos, ni hablar de mis bisabuelos, me cuentan que venir al río era un plan. Se elegía un día del fin de semana, se preparaba la mallita, se preparaban los sanguchitos, se preparaba la reposera, se venía en auto, en colectivo y se pasaba el día en el río, nadando, jugando a la pelota, tomando algo. Era una escena característica, típica de la zona, de la ciudad de Buenos Aires, que con el paso de los años se fue destruyendo a tal punto que hoy nos parece imposible o casi ilógico e inaceptable hacerse de la idea de que en algún momento se pudo y hoy ya no. ¿Qué pasó en el medio? De todo. Por empezar, la tremenda contaminación del propio río. Se lo utilizó de todo, menos para lo que realmente está. Hace más de 50 años que funciona como tanque de agua, como inodoro, como basural de industrias altísimamente contaminantes como curtiembres, mataderos, fábricas textiles, que no se les ocurrió mejor idea y se les sigue ocurriendo la idea de tirar sus desechos y sus efluentes al río sin ningún tipo de tratamiento, generando una contaminación terrible. Y fue así, de un día para el otro, debido a esta contaminación, más precisamente el 2 de diciembre de 1975, la entonces Municipalidad de Buenos Aires prohibió desde ese día hasta hoy a los habitantes bañarse en el Río de la Plata. Y fue a partir de entonces que el río nos empezó a quedar cada vez más lejos. Si este informe tuviera nombre, sin dudas que sería Buenos Aires de espaldas al río, salvo por los que se dedican a la pesca, algunos que se dediquen a los deportes acuáticos, los empleados de buquebús y no mucho más. El resto, si mañana nos levantamos y no está el río, mirá, no sé si nos damos cuenta. Patricia Himshot, una conocida de la casa, es alguien a quien le importa mucho este tema y por eso no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle o pedirle su opinión y sobre todo qué es lo que falta para por lo menos acercar un poquito más al río para acá. Ya en 1929 Le Corbusier destacó que Buenos Aires le daba la espalda al río. Si ustedes lo piensan, el río llegaba a las barrancas de Belgrano. Y fíjense la distancia que tenemos ahora para acceder al río. Tampoco tenemos una forma fácil de acceder. No hay caminos ni medios de transporte que nos acerquen. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no visitan el río o no lo ven? Fundamentalmente porque es difícil. ¿Cómo se revierte esto? Bueno, el COVID nos ha dado una lección en este tema, que es que evidentemente a la ciudad de Buenos Aires le faltan espacios verdes, necesita más espacios de esparcimiento. Entonces, una de las formas sería empezar a pensar esa costa como un lugar para todos los vecinos, con más lugares, con más espacio verde, con más lugares para hacer actividades deportivas, culturales, etc. Normalmente en este espacio iría un ejemplo con Europa. Sabemos muy bien que hay algunos aspectos en los que están muchísimo mejor que nosotros, aunque hay que aclarar que tienen riquezas de procedencia dudosa, pero esa es otra historia que la vamos a dejar para más adelante. Sin necesidad de tener que ir hasta Europa, tenemos un ejemplo allá. Un país que se llama Uruguay y que casualmente tiene un río que se llama de la Plata. Por supuesto estoy hablando del mismo río, pero que en ese país, Uruguay, se lo utiliza como un río, donde la gente se baña, donde funciona como un plan de fin de semana, donde también le dicen mar, acá enfrente. Y un datito más, en los años 80, la contaminación del Río de la Plata en la zona de Uruguay era casi la misma que acá. ¿Qué pasó en el medio? Políticas públicas, seguramente, y una mejor predisposición para que el río empiece a estar más cerca de la gente. ¿Qué falta? De todo, como recién escuchábamos a Patricia. Pero lo que le falta también es a este informe, porque corresponde una segunda parte para seguir hablando de todo esto y sobre todo del acceso al río. Porque si lo hay, es para unos pocos.